Nacido en 1895 en Lobos, Juan Domingo Perón fue un ex militar y político argentino, el cual es para muchos un ídolo y para otros un gran enemigo de la nación. Juan Domingo, a sus 5 años de edad, junto a su familia, se trasladó a Río Gallegos. En 1905 se estableció en Buenos Aires, donde el joven Juan Domingo asistió al Colegio Internacional Politécnico. De sus aulas pasó al Colegio Militar, egresándose en 1913 con el grado de subteniente del Arma de Infantería. Tras ocupar diversos destinos, participó en el golpe liderado por el general José Félix Uriburu contra el presidente Hipólito Yrigoyen y fue nombrado secretario privado del ministro de la Guerra. Ejerció luego la docencia en la Escuela Superior de Guerra hasta 1937, donde fue nombrado militar de la Embajada Argentina en Chile, país del que regresó en 1938 para cumplir una misión en Italia, país donde residió desde 1939 a 1941. En 1943 intervino en el golpe de Estado que derrocó al presidente Ramón Castillo e inició su carrera política como secretario del Departamento Nacional de Trabajo, que en 1944 transformó en la Secretaría de Trabajo y Prevención, puesto en el que organizó una recaudación monetaria para la ciudad de San Juan, la cual había sufrido un terremoto devastador. Allí fue donde por primera vez se nombró a esa joven Eva Duarte junto al nombre de Juan Domingo Perón. Desde el cargo de secretario de Trabajo y Prevención, se desarrolló un programa social que alteraría la adhesión de gran parte de la sociedad argentina, especialmente de los trabajadores. Juan Domingo, encarcelado en 1945 y liberado a merced de la movilización popular el 17 de octubre, Perón, luego de esto, ocupó los cargos de ministro de Guerra y de vicepresidente, en los que ganó mucha fama debido a sus acciones para la población trabajadora, y a su vez enemigos mayormente de la clase social alta. Periodo político. El peronismo no tenía ningún partido político que pudiera impulsar la candidatura presidencial de Perón, ya que todos los partidos políticos existentes en la Argentina en aquel momento habían adoptado una posición antiperonista. Varios sindicatos, encabezados por Luis Gay con tendencia sindicalista revolucionaria, fundaron el Partido Laborista. Gay resultó elegido presidente del partido y presentó la candidatura presidencial de Perón, acompañado por un dirigente radical, Hortensio Quijano. Además del Partido Laborista, se crearon otros dos partidos políticos que apoyaron la candidatura de Perón: la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que buscó capitalizar el voto radical que apoyaba a Perón, y el Partido Independiente, que buscó agrupar a los conservadores que apoyaban a Perón. El coordinador de los tres partidos fue el abogado de la Unión Ferroviaria y futuro ministro de Relaciones Exteriores, Juan Atilio Bramuglia. De los tres partidos, el Partido Laborista aportaría el 85% de los votos que le darían el triunfo a Perón. Primer gobierno de Perón. Suele referirse con la expresión primer peronismo a la presidencia que se desarrolló entre 1946 y 1955. En esta etapa de gobierno, el peronismo se caracterizó por la promoción de los derechos sociales y laborales, con un fuerte perfil sindical y favorable a la clase trabajadora. Se destaca en la primera presidencia de Perón el fortalecimiento del sindicalismo, el sufragio femenino, la creación del Partido Peronista Femenino, que promovió una amplia participación de las mujeres en la política, la sanción de una nueva constitución inspirada en los principios justicialistas, una amplia política de ayuda social llevada adelante por Eva Perón, las funciones del Estado como regulador de la economía, Consejo Económico Social integrado por el gobierno y las organizaciones sindicales y patronales, la promoción de los derechos de la niñez, el impulso a la industrialización, la presencia del Estado en sectores estratégicos de la economía, ferrocarriles, siderurgia, energía, etc., la gratitud de la educación pública universitaria y secundaria, política para mejorar tanto el salario directo como el salario indirecto. En cuanto a materia internacional, se destaca una postura no alineada con ninguno de los dos bandos enfrentados en la Guerra Fría, que recibe el nombre de Tercera Posición, y una política de alianzas latinoamericanas, en especial con Brasil y Chile, ABC.
La segunda presidencia de Perón se caracterizó por un aumento de la violencia política y de las dificultades económicas que hicieron retroceder la participación de los trabajadores en la riqueza total. Se registran importantes huelgas, en particular de bancarios y ferroviarios. En este periodo muere Eva Perón. La Iglesia Católica, que había apoyado el peronismo hasta ese momento, adoptó una postura de fuerte enfrentamiento activo. En 1955, un movimiento opositor bombardea Plaza de Mayo, asesinando a más de 300 personas e hiriendo a más de 800. Poco después, un golpe de Estado derrocó al gobierno peronista. Entre las medidas adoptadas se destacan la ley de divorcio, la orden de que las escuelas públicas fueran laicas, la ley de convenios colectivos. Ante las dificultades económicas, en 1955, Perón convocó un Congreso de la Productividad y el Bienestar Social, con participación de los sindicatos y los empresarios. El aspecto central de su política laboral: crear un estado de bienestar capaz de garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social. Ese estado de bienestar se construyó sobre 4 pilares principales. Creación, en 1949, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con una activa política de trabajo con facultades en todo el país. Hasta 1943 había sido un departamento nacional de escaso poder y escasa capacidad de acción fuera de la ciudad de Buenos Aires. Perón lo jerarquizó a secretaría ese año. Creación de la Fundación Eva Perón en 1948, que canalizó la ayuda social a los más necesitados, sobre todo en niños, mujeres y ancianos. Creación de los tribunales laborales en 1944. Fortalecimiento de los sindicatos y las convenciones colectivas. La política económica peronista. La política económica del primer peronismo estuvo apoyada en 4 grandes líneas. Ampliación del mercado interno, a través de la inclusión de sectores marginados y aumento de los ingresos y salarios de los sectores más postergados. Intervención y regulación de la economía por parte del Estado, incluyendo nacionalización de sectores estratégicos. Promoción de la industrialización y la producción nacional. Planteamiento económico. Mercado interno. La ampliación del mercado interno se produjo principalmente a través de la política social y laboral. Estado. En algunos casos el peronismo amplió las funciones de algunas reparticiones y empresas de Estado que ya existían, varias de ellas creadas en la década anterior, como el Banco Central, el Banco Nación, la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos y la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. A ello se le sumó la creación del IAPI, al que se le atribuyó el monopolio del comercio exterior, de una empresa estatal siderúrgica, Somisa, la elaboración de un Plan Nacional Siderúrgico, dirigida por el general Manuel Savio, la nacionalización de los ferrocarriles y creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos, la nacionalización del servicio telefónico y creación de la empresa Entel, la creación de la empresa Agua y Energía Eléctrica, la nacionalización del grupo naviero Dodero, creación de la empresa Aerolíneas Argentinas, creación de la empresa Gas del Estado, entre otros. Industrialización y producción nacional. El peronismo promovió la industrialización y la producción nacional, ampliando el mercado interno, créditos públicos, a través de las empresas estatales o por medio de políticas tarifarias y de compras preferenciales del Estado, como el Compre Nacional. Planeamiento. El primer peronismo le dio una gran importancia al planeamiento macroeconómico, aprobando 2 planes quinquenales. El primero para el periodo 1947-1952 y el segundo para el periodo 1953-1958. Las principales características del peronismo son las siguientes. Oposición a las políticas imperialistas, promoviendo soluciones locales a los problemas sin el apoyo internacional de grandes economías. La reivindicación de los derechos laborales, la preocupación por la creación de trabajo y por tener condiciones adecuadas para los trabajadores. Desde su inicio se promulgó el pago de aguinaldos, la indemnización de trabajadores por accidentes laborales,
los derechos laborales para las mujeres, entre otros. La defensa de intereses nacionales, aumentando el sentido de soberanía y cuidado de la identidad nacional. En los actos de violencia cometidos por los opositores antiperonistas, los peronistas destacaban sobre todo los golpes de Estado de 1951 a 1955, especialmente el último por haber derrocado el gobierno constitucional del presidente Perón, haber instalado una dictadura autodenominada Revolución Libertadora, que reprimió seriamente al peronismo, con fusilamientos, detenciones, cesantías, discriminación política y proscripciones electorales hasta 1973. Derrocamiento de Perón. El 16 de septiembre de 1955 se inicia el golpe de Estado que derrocaría al presidente constitucional Juan Domingo Perón, al Congreso de la Nación y a los gobernadores provinciales. La sublevación se inició en Córdoba, fue liderada por el general Eduardo Londarri y se extendió hasta el 23 de septiembre. El 16 de septiembre de 1955, después de ingresar a la escuela de artillería en Córdoba, Londarri se dirige al dormitorio del jefe. La unidad, y ante un marco de resistencias, le dio un tiro. La consigna era: hay que ser brutales y proceder con una máxima de energía. La consolidación de un Estado protector que genere beneficios sociales, especialmente las clases bajas más necesitadas. La estatización de servicios públicos tales como la luz, gas y agua, transporte y redes ferroviarias, con una tendencia de subsidios para disminuir el impacto de los costos reales de la puesta en marcha y el mantenimiento de los servicios, el fomento de la industria nacional y el estímulo en el consumo interno y el autoabastecimiento. La evolución política del peronismo desde el punto de vista político. Los principios del peronismo se concentraron en el partido laborista y luego evolucionaron hacia un partido actual, justicialista, las clases bajas más necesitadas.